es ese evento comunicativo? Nos preguntaríamos entonces para ver cómo es ese contrato de comunicación y qué estrategias habilitaría ese contrato. Bien, el abordaje de cada texto, de cada fragmento del texto, es de una complejidad asombrosa, pero podemos decir en líneas generales que el modo en que se transmiten estas textualidades de la oralidad es un gesto de lectura o recitado o cantado en público. Es decir, tenemos que pensar que no salirnos un poco de la estructura del lector que está encerrado en su lugar de retirado para leer, que está disfrutando de la lectura. Eso es más bien una concepción burguesa, con el nacimiento de la burguesía, el tiempo destinado a un ocio un poco más creativo o que podríamos llamar como el concepto de relax. Aquí los momentos de la distracción son los momentos pautados en los espacios públicos, es decir, las plazas, las plazas como tales en los centros de las ciudades o bien lugares abiertos en el campo, o también lo que se llama el atrio de las iglesias. Actualmente no hay muchas iglesias que tengan atrio. El atrio es el espacio previo al ingreso al lugar sagrado del templo. Por ejemplo, lo pueden ver ustedes, son como grandes patios que generalmente están cerrados por columnas o están cerrados con rejas. Actualmente, por ejemplo, estoy pensando en Tucumán, por ejemplo, la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, de los monjes dominicos, es una de las que tiene ese espacio público, el atrio. Si ustedes pasan por la calle 9 de Julio pueden observarlo. Un atrio que es un espacio cerrado, porque cerrado y público, es un espacio cerrado y a la vez público, es un espacio de transición. Eso respondería a ese espacio escénico, por decirlo de alguna manera, en donde el pueblo se reunía para recibir estas narraciones, para disfrutar de estas representaciones, a veces relacionadas con temas religiosos o a veces relacionadas con temas profanos. En Tucumán no recuerdo otra iglesia que tenga esta disposición, o si la tiene son muy reducidas, como por ejemplo la iglesia de la Merced o la iglesia del Corazón de Jesús, que está en la calle Chacabuco. Tienen esos espacios delante del templo, que son espacios de transición entre lo profano, que es la calle, y lo sagrado. Es un espacio, es muy interesante, y estaría muy bueno pensar por qué muchas de las otras iglesias que también son tradicionales no tienen ese espacio, como por ejemplo la iglesia de San Francisco no tiene espacio público, no tiene atrio. La iglesia la iglesia catedral, es decir, la iglesia central de Tucumán no tiene atrio. No sé, quizás tenga que ver con lógicas de la estética colonial o postcolonial. Sería también un campo de investigación, de indagación. En este sentido, fíjense la gran carga simbólica y semiótica de este espacio. Tengo que volver a la iglesia de San Pedro en Roma. Si ustedes hacen una visión aérea, por ejemplo en Google Maps, de lo que es la plaza de San Pedro con todo su contenido simbólico, es un gran atrio en cual las columnas tienen la forma como de unos brazos que abrazan y contienen a toda la comunidad. Obviamente pensado en estos grandes espacios imperiales,
en donde bueno, se hace un despliegue de toda la jerarquía eclesiástica. Sobre todo piensen que esa columnata se terminó de construir ya bien avanzado el barroco, y o sea, siglo XVIII, y también creo que se terminaron los últimos detalles en el siglo XIX. Bueno, pero esto sería para dar lugar a una semiótica de los espacios, que es bastante interesante si alguien quiere abordar. Bien, como les decía entonces, estos textos están pensados para un público que podemos decir masivo, siempre, y atiendan que siempre que usamos estos términos aplicados a realidades o a conceptos contemporáneos, tenemos que ajustarlos a las espacialidades y las mentalidades de esa época. Cuando decimos masivo, obviamente estamos refiriéndonos a todo el pueblo, a toda esa comunidad más ligada a un eje político y religioso, no necesariamente de circulación masiva como podemos pensarlo en la actualidad. Pero sí son textos que son, como les dije, leídos en voz alta. Si no se lo sabe de memoria, son leídos en voz alta, o son leídos a partir de una especie de apunte que sirve como de ayuda a memoria, como por ejemplo, yo tengo acá la clase hecha como un esquema que me va ayudando a seguir un motivo, un eje, a pesar de todas las digresiones que voy haciendo. Entonces piensen que muchos de esos textos medievales que no pertenecen a las grandes producciones como las Biblias, los textos sagrados, son textos que muchas veces se hacían en los trozos de la materia escritoria que quedaba de desecho, es decir, los bordes de la piel del animal o partes que estaban perforadas porque el animal había recibido una herida. Entonces, textos o material que no estaba muy bien tratado, entonces se descartaba, y por lo tanto eso también influyó en la conservación, la preservación de estos textos. Ya vamos a hablar más profundamente de eso cuando observemos el manuscrito del poema o del Cantar del Cid. Bien, volviendo a este esquema de la oralidad, vinculado con el contrato de comunicación y cómo se activan algunas estrategias propias de esta modalidad o de esta estructura de la mentalidad oral, podemos destacar tres aspectos. Uno, que quizás ya lo hemos dicho, es el carácter dramático. Cuando decimos dramático, estamos pensando en un carácter teatral, no dramático en sentido de drama, de angustia, sino en el sentido de actuación, de representación. Muchos de estos textos, tanto, ya vamos a ver el texto de Gonzalo de Berceo, si bien tiene una estructura más fija, y quizás lo pueden haber leído en un circuito más cerrado, pero ese texto, tanto como el Cantar de Cid, de Mio Cid, estaban pensados para ser recitados en estos espacios públicos, y muchas veces el propio recitador, el propio juglar, o el propio cura, el propio sacerdote, hacía una especie de mímesis, o sea, de mímicas, de gestualidades vinculadas con la acción que se narraba. Y esto tiene que ver con agregarse elementos que puedan caracterizar al personaje, algún detalle que pudiera modificar de alguna manera el vestuario y hacer que piensen que la que habla es la princesa, el rey o un moro. Y en este sentido también es muy interesante la historia del vestuario, porque el vestuario como caracterizador, ¿no? Sobre todo cuando ustedes puedan ver en algún momento imágenes de la comedia del arte, que es un poco posterior a esto, varios siglos posterior, pero a lo que me refiero es que hay como elementos caracterizadores del sarraceno, el esclavo, es decir,
tienen elementos que van como condicionando su personalidad. O tienen una joroba o tienen un sombrero con una pluma de determinada manera y van generando estereotipos, representaciones visuales de esos estereotipos. Como les digo, entonces son textos pensados para ser dicho en voz alta, ser actuados, no en términos de actuación moderna, obviamente, sino en estos términos que les estoy explicando, es decir, acompañados con gestualidad, con modulaciones de la voz y también con todo un desarrollo de la proxémica, es decir, del cuerpo en el espacio y sobre todo en el espacio público y en relación con el público. Piensen que esto era tan fuerte que muchas veces el público reaccionaba directamente abucheando o tirándole cosas por ejemplo, al malo de la representación, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces el carácter dramático en este sentido, el carácter agonístico en el sentido de que siempre se presenta. Recuerden esto que también lo dijo Agustina a propósito de Walter Ong. Lo agonístico tiene que ver con el conflicto, con la lucha de oposiciones que permiten el desarrollo de la historia o que permiten hacer avanzar la historia. Y muchas veces ese conflicto está basado en representaciones tendenciosas, en el sentido de que son representativas de una ideología, es decir, el bueno y el malo, la virgen y el diablo, el cristiano, el judío, el valiente, el cobarde, es decir, son estereotipos sobre los cuales se van configurando estos relatos y estas oposiciones no solo de acciones, sino de acciones que representan valores positivos o negativos. Y por otro lado, el tercer elemento es el que está relacionado con precisamente esta performance, y que tiene que ver con la captación del público. En términos de retórica, esto significa apelar a lo más emocional y por lo tanto, para apelar a lo más emocional, muchas de estas representaciones, digamos, de estos personajes estereotipados son cargados con rasgos muy negativos o muy positivos para precisamente apelar a ese componente emocional del público. En estos momentos me estoy acordando que quizás lo más parecido que nosotros podemos tener o que hayamos tenido acá en Tucumán a este tipo de representación es, por ejemplo, la representación de la Pasión en Tafí del Valle, sin ánimos de hacer propaganda de este evento, pero algo así, donde es un espacio público abierto, donde la gente se confunde con los actores o con los que representan esa situación, y en donde muchas veces la gente, llevada por un impulso emocional, puede hasta reaccionar en forma negativa hacia los actores, haciendo como una identificación de lo representado con la representación misma. Bien, entonces este carácter performativo, esta performance de cómo se actualizaba el texto, también tiene que ver con lo que podemos llamar los modos de circulación del público. Es decir, este modo de la performance, de la representación del texto, también tiene que ver con formas de circulación del texto, pensado, como ya hemos dicho, en escenarios públicos, y que no era una cuestión que quedaba librada al azar por algún improvisado, sino que había profesiones, oficios específicamente vinculados con estos aspectos. Esta práctica profesional, estos oficios, se denominaron, en la Edad Media se denominaban mesteres.
algo así como, hoy podríamos decir, menesteres, es decir, acciones relacionadas con algo, con una situación específica donde se necesitan competencias también específicas. Eh, por supuesto que estamos hablando en distintos grados, como en todos, distintos grados de profesionalidad. Había algunos que ejercían el mester un poco más eh, llevados por cierta tendencia natural y sin demasiada trabajo profesional, mientras que otros llevaban este oficio, este máster, a altos grados de elaboración y por lo tanto también recibían mayores favores de los lugares en donde iban a hacer estas representaciones, es decir, favores tanto del público, que podía transformarse en, qué sé yo, en darle alojamiento, comida, o sea, resolver situaciones de ese tipo, vino, darle vino, eso es muy importante porque ustedes ya van a ver, bueno, no sé si en los fragmentos que hemos seleccionado, pero en los cantares de gesta, por lo menos en el cantar de Mio Cid, hay muchas escenas en donde se corta la narración épica, y aparece la voz, como la voz del juglar, pidiendo, pidiéndole al auditorio, pidiéndole a su público que le den vino para poder mojar la garganta y poder seguir contando la historia. Es decir, también ese juego de, de la representación y del vínculo con el espectador. Eso son zonas del poema que realmente son como una joya, porque no hay muchos ejemplos, pero sí unos 5 o 6 momentos, si mal no recuerdo, en donde precisamente se corta la diégesis, se corta la narración épica, a veces estratégicamente, si uno los lee en clave de performance, a veces se corta estratégicamente para pedir vino. Obviamente que el que quiere seguir escuchando el relato va a acceder a esa petición. Es decir, fíjense que también hay una especie de manipulación de la materia para objetivos propios del que está profiriendo, del que está recitando, del que está cantando ese texto. Bueno, entonces seguimos exponiendo que este hacer profesional se distingue, o por lo menos la crítica moderna lo distingue, en dos oficios: el oficio de juglaría y el oficio de clerecía. Bien, entonces podemos decir que hay dos tipos de oficios: el mester de juglaría y el mester de clerecía. El mester de juglaría vinculado con el juglar y el mester de clerecía vinculado con el clero. En este punto quiero hacer algunas observaciones vinculadas con la etimología de las palabras. La palabra juglar proviene obviamente del latín y oculator, que significa algo así como el jugador, pero el jugador en el sentido en que se usa actualmente, por ejemplo, la expresión play o player en el inglés, es decir, en el sentido de aquel que ejecuta, el que actúa, el que toca un instrumento, el que desempeña un rol en un papel en, en una representación. Este mester de juglaría está asociado generalmente a una práctica itinerante. El juglar es un artista, que podríamos decir un artista independiente en ese sentido, porque va recorriendo mundo, va relatando sus historias de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de corte en corte, y ofreciendo sus servicios a cambio generalmente del pago en especias, es decir, el pago en comida, en bebida, en ropa. Porque, bueno, pensemos que en esa transhumancia, en ese recorrer el mundo, no hay muchas posibilidades de llevar
muchos elementos consigo. Fíjense, aún en el mismo poema Cantar de Mío Cid, ustedes van a ver que llega un momento en que deciden los cristianos engañar precisamente a los judíos para obtener un poco más de ganancia, mintiéndoles precisamente que como van en el exilio no se pueden llevar todo ese dinero, mejor dicho, todo ese tesoro, que es falso, porque son unas cajas llenas de arena, eh, y que evidentemente lo dejaban en forma de prenda a cambio bueno, a cambio de dinero, o obviamente de letras de cambio, en el sentido de algo así como cheques, en los cuales se emitía en una casa y se cobraba en otro lugar, en otra comunidad judía, en otra ciudad. De esta manera se evitaba el traslado de mercancías, y se evitaba también que estas mercancías caigan en poder de los enemigos en alguna batalla. Bueno, dicho de eso, entonces, como dato anecdótico, entonces el juglar es ese yoculator, ese jugador en el sentido de tocador de instrumentos, de intérprete. No necesariamente es el creador de las obras que interpreta, sino más bien reproduce textos que circulan en la tradición oral, o creados también por algún trovador o por algún otro juglar de mayor prestigio. Siempre piensen que estamos hablando en términos generales, y que cada una eh, de estos oficios tiene distintos grados de acuerdo a cierta pericia técnica o a cierta capacidad para negociar. Hemos dicho que el juglar, entonces, este artista itinerante que recorre plaza, los mercados, las cortes, y en esos lugares va transmitiendo, va relatando, va cantando y contando las historias. Fíjense que este rasgo muy importante, el de canto y cuento, tiene que ver con un elemento muy caracterizador del género épico. Y ustedes también lo pueden ver en los poemas épicos clásicos de la época clásica. Generalmente sus historias están relacionadas con héroes regionales, con héroes que podemos decir populares, de gente guerreros de los cuales la gente necesita o desea saber sus historias. Esos son relatos muchas veces relacionados con acontecimientos cercanos, casi como el relato de las últimas novedades que van ocurriendo, como que van trayendo la noticia de eso que ha pasado en Valencia o en tierras de moros, y las cuentan en tierras de cristianos. En muchos casos, obviamente, no son tan independientes, sino que están al servicio de algún noble. Se cuenta, por ejemplo, que el propio poema o cantar de Mío Cid es un texto programático mandado a escribir por el propio Cid, para que su historia, sus hazañas sean conocidas en todo el reino. Entonces también podían hacer este tipo de servicios de llevar noticias, novedades, contándolas a su modo y a su estilo en cada región que visitaba. Entonces, muchos de esos poemas, muchos de estos textos, o en general casi todos, podemos ver que hay una profunda estructura que está vinculada con la propaganda política, en el sentido de revalorizar las hazañas de estos personajes, que de otra manera no podrían ser transmitidas, porque el texto escrito, como ya hemos dicho, tiene una circulación muy restringida.
está muy centrado en rasgos que tienen que ver con la astucia o el valor militar en las batallas de estos personajes heroicos. Tiene un componente, como ya hemos dicho, estable. Estos relatos, digamos, los relatos que transmiten o que cuentan estos juglares tienen un elemento estable, pero también tienen un margen para la improvisación. Eh, este componente o este rasgo de la improvisación tiene que ver también con la estructura en que vamos a encontrar estos cantares o estos poemas. Generalmente ustedes van a ver cuando abordemos el texto que se organiza en tiradas. Las tiradas son secuencias de distinta extensión, a veces de 100 versos, a veces de 5 versos, es decir, una extensión muy variable, y que cada una de esas tiradas es como que tiene un núcleo narrativo, de tal manera que esos mosaicos, por decirlo en unos términos que ya estamos usando, para recuperar esa metáfora, esos mosaicos son intercalados de forma diversa, de acuerdo a las necesidades del intérprete, del juglar, y a partir de ahí se va conformando la narración o la historia que se cuenta en cada momento. Piensen que el ejemplar del Cantar de Mio Cid que hemos conservado son más de 3.000 versos, es decir, algo imposible de cantar y contar en una sola ronda. Y seguramente el juglar iría seleccionando cada una de esas escenas de acuerdo a los contextos de enunciación y también de acuerdo a los requerimientos del público, porque les podría decir, bueno, cuéntanos cuando luchó contra el rey Moro, o cuéntanos la aventura de, es decir, el público también requería determinadas escenas o determinadas situaciones. Hay situaciones, no solo situaciones de guerra, sino situaciones cómicas o situaciones vinculadas con hechos mágicos o con la aparición de seres sobrenaturales. Por ejemplo, cuando el ángel Gabriel viene y se le aparece a Rodrigo Díaz de Vivar. Es decir, son escenas que se pueden articular en distintos, si bien están organizadas ahora en un texto y fijadas en un texto escrito, pero en la práctica pueden ser contadas independientemente, sobre todo porque los oyentes, el auditorio, sabía de qué se trataba, conocía los personajes, conocía en líneas generales la historia. Otro de los rasgos que activa este modo de transmisión, además de estas tiradas o estas secuencias de extensión variable, está el hecho de que la rima es de carácter asonante y es mucho más fácil encontrar palabras con rima asonante que palabras con rima consonante. Y por supuesto, todos estos aspectos tienen que ver precisamente con lo que ya hemos dicho, con ese modo de transmisión en la oralidad basado fundamentalmente en la memoria, en el recuerdo de las estructuras. Por otro lado, como ya hemos dicho, tenemos el mester o el oficio, el mester de clerecía. La palabra clerecía es una palabra que viene también del latín vulgar, pero a su vez es un préstamo del griego bizantino y está referida originalmente, o sea, viene de clérigos o clérigos, y de allí hacía referencia a precisamente a una categoría administrativa que tiene que ver con la distribución de una herencia de territorios a personas que estaban vinculadas generalmente con el ejercicio del sacerdocio o de prácticas vinculadas con la evangelización, la transmisión de la cultura. Piensen que que esta manera en como hoy vemos a los curas y a los sacerdotes, una manera muy
resultante de la modernidad, en donde se establecieron ciertas pautas de vida y de conducta, y se conformó esta idea del clero como la tenemos actualmente. Pero en la Edad Media, ya hemos dicho que el clero podía, el clero pertenecía a este grupo, mejor dicho, alguna persona de la nobleza que ocupaba, por supuesto, altos cargos en la jerarquía eclesiástica, que, como digo, personas de la nobleza que no podían acceder a la herencia paterna, o que por alguna cuestión política quedaba fuera del escenario político, y que por tanto recibían en herencia esas tierras, y generalmente se organizaban en comunidades, porque también la palabra clérigos tiene que ver con esta herencia y estas agrupaciones en comunidades, sobre todo, como dijimos, en los monasterios. Pensemos que estos monasterios eran como pequeños palacios, por decirlo de alguna manera, o castillos, palacios fortificados, en donde se llevaba una vida bastante particular, es decir, no siempre era una vida de oración, recogimiento y austeridad. A veces eran conventos y eran lugares de lujo. Sobre todo piensen que si tenía no solo un espacio de tierras cultivables, sino que además tenía un scriptorium, es decir, que producía libros, objetos de lujo. Prácticamente podemos decir que, y si tienen la posibilidad alguna vez de visitar algunos de estos monasterios medievales, van a poder ver que el lujo y la magnitud de esos edificios tienen poco que ver con la austeridad y con la pobreza que por ahí solemos asociar a esas prácticas medievales. Recuerden también que en los conventos o en estos monasterios, los príncipes y los nobles que se recogían o se retiraban iban con todo su corte, con sus músicos, con sus poetas, con sus barberos, con sus modistas, es decir, con sus sastres. Es decir, era un espacio como una corte en pequeño. También había monasterios mixtos, es decir, en los que se mezclaban hombres y mujeres, y la verdad que hacían una vida bastante separada del resto de los mortales, en el sentido de que también tenían muchos privilegios en relación con ese estilo de vida un poco aislada de las comunidades urbanas.